Comenzamos una vez más. Diga. La columna del día de hoy tiene que ver con... ¿Querés título vos? Sí. Bueno, la columna del día de hoy tiene que ver con esta famosa encuesta que se cita tanto en el mundo. La gente va al supermercado, está haciendo la cola, las señoras dicen, ¿viste el tal disco que está ubicado en la encuesta del rock argentino de Rolling Stone? Después vas a la carnicería, estás esperando que te corten la nalga y escuchás a dos señoras que dicen, está en el puesto 43. No, es un chiste, pero es verdad que esta famosa encuesta de los mejores discos del rock nacional, que ahí estoy mostrando a cámara, a lo Mirta Legrand, póncheme director. Me encanta. Es muy citada y bueno, en las columnas pasadas yo la he citado. Pero te decía que el tema Todas las hojas son del viento abre el disco Artaud de Pescado Rabioso, de Spinetta. Alguna vez el flaco nos hizo ver y entender que Artaud, que Pescado Rabioso era él, así lo decía, sobre todo por este disco de 1973, y pensaba, agarrado al nombre de esta canción, Todas las hojas son del viento. Cualquier persona del ambiente, músico, oyente nomás, fan del rock argentino, podría decir, no, pero no me vengas con esa encuesta porque todas las hojas son del viento, lo pasado pisado, yo opino otra cosa. Cuando salió esta encuesta, de la que votaron más de 100 artistas, productores, gente de la música del rock nacional, fue bien recibida y hoy es muy citada, es un clásico, pero también fue discutida. Porque como bien sabemos, todas las encuestas, todos los canons que se van armando, se van modificando y son discutidos, ni bien salen, por distintos motivos. Ahora quiero reparar en eso. Pero bueno, es la famosa encuesta salida en 2007 que hizo la revista Rolling Stone. Ya el año que viene va a cumplir 20 años esta encuesta. ¿No? Digo bien, ¿no? Sí, 20. 20 años. La hicieron en 2007, por supuesto entre todo el equipo de producción de la revista. Se estaban cumpliendo 40 años de rock argentino. Si tomamos como nacimiento, o tomaron ellos como nacimiento, el simple La Balsa de los Gatos, que es del año 1967. Cuando hicimos algunas columnas de los comienzos del rock nacional, se mencionan algunos mojones anteriores, más del 66, los Beatniks, o en el 65 el álbum de Los Gatos Salvajes, pero Rolling Stone se basó en la salida de ese tema de La Balsa, que fue el primer gran hit, se podría decir, del rock argentino, y votó un montón de gente. Tengo la lista acá, por orden de aparición: Ezequiel Ábalos, periodista, Andrea Álvarez, la baterista música, César Andino, el músico de Cabezones, Juanchi Baleirón de Pericos, Sky Bellinson, José Bellas, periodista. Pues no los voy a aburrir porque son más, creo que 150, 180 personas que votaron acá. Votó el Indio, votó Charly García, votó Andrés Calamaro, votó Fito. Gente del palo. Gente del palo Gente total. del palo. Sí, por sí, eso, sí. por ahí también pienso, el ser humano de a pie, por ahí discutía porque a lo mejor escuchaba más otras cosas, sí. Pero digo, las cosas que se han valorado a la hora de esta votación y esta selección debe haber tenido que ver con cosas mucho más finitas, que por ahí uno cuando por lo menos yo, cuando te llega el producto terminado, uno dice qué nos gusta y qué no nos gusta. O ¿por qué no está tal cosa? Claro. En esta lista. Entonces, si a vos te gusta otro estilo, vos decís, y a mí la verdad me gustaba otro disco. Sí. Qué sé yo. Eso absolutamente, pero si querés te cuento, Sí. ellos lo aclaran, alguna cosa del método. Yo quiero saberlo todo. Del ranking. Este ranking de los 100 mejores discos del rock nacional se confeccionó, esta palabra tan de las modistas, de una manera que tiene que ver. Cada uno de los votantes del jurado seleccionó sus 10 discos favoritos. Cada uno que era invitado a votar y le adjudicó un voto a cada uno de esos discos elegidos. No es que hizo un ranking, eligió sus mejores 10 y cada disco valía un voto. El criterio rector fue la elección de versiones originales, se excluyeron los discos en vivo y las reediciones posteriores, aunque en los textos se contemplan algunas aclaraciones que corresponden a la adaptación en formatos como el CD, porque eran discos que muchos de los 70, 80, 90 que salían primero, sobre todo 70 y 80 que salían en vinilo y después pasaban al CD. Pero bueno, si esos discos fueron mencionados más veces por más personas, terminaron quedando primero en los puestos. Iban acumulando votos. Iban acumulando votos y quedó de esa manera. A ver si te acordás más o menos, no te quiero dejar en offside, Lala, pero
¿Qué pensás que eligieron? El disco 1, ya te lo mencioné. El disco 1, Artaud. Bien. Yo siento que Manal, el disco del que habíamos estado hablando algunas columnas atrás, tiene que estar, porque sí. Está en el ranking, está en el podio, está en el número 3, Manal. Mira. El 1 es Artaud, de Luis Alberto Spinetta, / Pescado Rabioso. El tercero es de Manal. El del Flaco salió en el 73, el de Manal salió en el 70. Estamos escuchando al señor que se subió al podio en ese momento, como nosotros, mirá, qué casualidad. Fue a buscar la medalla plateada. Charly García, que quedó segundo, con Click Modernos. Ahí está, mirá. Disco de 1983. Ahora nos vamos a ir deteniendo en esos posicionamientos, pero bueno, un poco pensando en esto que te decía del famoso canon, me fui a alguna definición de Harold Bloom, que fue uno de los críticos y teóricos literarios más influyentes y polémicos también del siglo XX, profesor de la Universidad de Yale, bueno, que trabajó mucho sobre las estéticas y demás, y él justamente tiene un famoso libro que se llama El Canon Occidental, de 1994, es ese libro, y ahí él estableció también una guía y una selección de autores y de libros fundamentales para la tradición literaria occidental. Para Bloom, decía, el canon es una herramienta para seleccionar obras que han resistido el paso del tiempo porque tienen una excelencia artística, una profundidad y una excelencia de todo tipo. Bueno, él armó su lista, pero por supuesto también fue criticado ese canon. No tiene que ver esta encuesta de Rolling Stone con ese canon, pero sí un poco la idea de lo que significa un canon, que cuando se constituye desde ciertos sectores, en este caso puede ser un lugar de mucho poder en la música argentina, como es la redacción argentina de una revista que es de afuera, pero bueno, Rolling Stone estaba cumpliendo 40 años y nada, puede ser discutido en ese momento por gustos, por pareceres, por contradicciones dentro de lo que termina sucediendo, pero también con el paso del tiempo. Rolling Stone sacó esta encuesta en 2007, después la hizo de nuevo en 2013 y hay algunas variaciones en los posicionamientos y sin duda, si la haces hoy, con el protagonismo que tomaron las mujeres en el rock, con las relecturas que se hicieron, con los nuevos discos que fueron saliendo desde que se cerró esta encuesta en aquel momento en 2007, bueno, probablemente la cosa cambie. No sé si los primeros puestos, capaz que seguimos... Yo no creo que entre la Berizo al podio, por ejemplo. Claro. Yo creo que vamos a seguir conviniendo que está bien que esté Artaud en primer lugar o Charly con Click Moderno. Yo por las dudas no haría la encuesta, amigo. ¿Qué querés que te diga? Hasta ahora no se hizo y todos nos basamos en esto. Vos lo ves en muchas biografías, qué sé yo, de Wikipedia. Hoy te lo tira la IA nomás, cuando vos decís, buscás data sobre cualquier álbum, te dicen, quedó ubicado en tal puesto del ranking de Rolling Stone, así que es un ranking muy citado. Decía uno de los editores, bueno, trabajaron acá en la producción periodística Juanjo Carmona, que es un periodista que escribió un hermoso libro sobre Miguel Abuelo, escriben después Claudio Kleiman, Oscar Jalil, Diego Mancusi, Juan Ortelli, la gente que estaba, Humphrey Silo, toda la gente que estaba en la redacción de Rolling Stone en ese momento. Las encuestas sobre los grandes discos de la historia del rock argentino son un ente cambiante y dinámico, mucho más de lo que uno puede suponer, decían. Las perspectivas de apreciación histórica se modifican en periodos más o menos cortos. Y fíjate vos, acá el editor dice, ¿5 años? ¿10? Se pregunta si son esos periodos cortos donde uno puede cambiar el parecer o se va modificando el parecer colectivo sobre algún acontecimiento. Más allá de que lógica y merecidamente hay cánones difíciles de desbancar, en esta votación sin precedentes, a 40 años de la edición del simple La Balsa de los Gatos, músicos, periodistas, productores, representantes, fotógrafos y gente fuertemente relacionada con la historia del rock nacional eligieron los 100 grandes álbumes de todos los tiempos. Está la lista completa en esta edición, que venía como anexo, porque no es tan gorda esta edición, en la página 38, que es la última. Esta edición que yo atesoro en papel ya amarilleado por el tiempo, venía a la par de la edición de Rolling Stone de ese mes, que creo que era un especial sobre Los Redondos. Ay, mira qué lindo. Salió como la famosa Rolling Stone, que sale mensualmente, y con ese número venía esta votación. Bueno, Luis Alberto Spinetta sobresale como el artista con mayor cantidad de obras seleccionadas, además. Está bueno decirlo, porque yo me lo había guardado por acá, ese número.
Claro, hay artistas que tienen una parva de discos impresionantes y fueron elegidos, capaz que el Flaco quedó primero con Artaud, pero después el otro de Almendra de la sopapa en la cabeza también aparece. Ahí va, claro, dentro de los 100. Claro, hay varias selecciones de un mismo artista, como lo aclaran acá en el prólogo. Y se preguntan, ahora bien, una década atrás, ¿no? Pensemos 97, porque esto salió en 2007. ¿Hubiera sido Artaud el número 1? Sin duda. El tiempo le concedió a esa obra de vanguardia insuperable en su especie el valor que se le atribuye a los sueños perdidos. En ese sentido, el resultado general es fascinante. La lista y los textos que la acompañan permiten una nueva aproximación a la complejísima historia del rock argentino, a bucear en los detalles y las circunstancias creativas de un montón de discos irrepetibles. A los escépticos del rubro, pero fanáticos de la música, nosotros nos incluimos en ambas categorías, dice él. No les hará falta más que dar vuelta a la página para bajar las defensas y entregarse al goce, la memoria, el descubrimiento y la indignación. ¿Viste? También lo aclaran acá, como sabiendo que, y claro, puede haber mucha gente que diga, pero ¿cómo no está Iorio ahí en el top 5? ¿Cómo no está tal en el top 5? ¿Me entendés? Eso es típico de todo este tipo de encuestas y acontecimientos que a veces siguen saliendo, sobre todo con los mejores libros del año, los mejores discos del año. Así es. Y ahí uno ve que los oyentes o los lectores discuten. Tengo la lista en números, pero bueno, como te decía, hay algunos autores. ¿A dónde estaba? Me quería referir a la cantidad de álbumes por década, para tener un panorama también. Entre cuántos discos se han elegido estos. Claro, y porque esto fue confeccionado y editado en 2007 y había décadas que estuvieron más arriba que otra. Por ejemplo, los discos editados entre el 67 y el 69, desde el momento que sale el simple Los Gatos, la balsa de los gatos, hasta el 69, bueno, son 3 años nomás. Un solo disco fue elegido dentro de los 100. De la década del 60, pero la década del 60, 3 años. Claro, acotada. Exactamente. Después, la cantidad de discos elegidos que pertenecen a la década del 70, del 70 al 79, quedaron 31. Acá podríamos decir, parafraseando la política argentina, hay un escenario de tercios. Claro. Sí, bueno, pero digo, época dorada. 31% de esos 10 años. En verdad, 31 discos elegidos, porque pensemos que son 100. Entonces, uno quedó elegido, pertenece a los 60. 31 discos pertenecen a la década del 70. 32 pertenecen a la del 80. Y 29 a la del 90. Y del 2000 al 2007, que se cortó ahí la encuesta, solo 7. Es decir, entre los 70, 80 y 90 más o menos está parejo. Yo no sé si ahí metió la mano la redacción, no creo, probablemente haya sido casualidad que de todos los votantes hayan ordenado la encuesta de esta manera. Escenario de tercios, 31 discos del 70, 32 para el 80 y 29 para la del 90. Quedó sumamente parejo. Muy parejo. La elección. Sí. Y después, bueno, Spinetta y Charly García son los artistas con mayor presencia, como te decía. Tienen, fíjate vos qué increíble, 9 álbumes cada uno. Wow. De 100, 9 fueron elegidos de Charly, 9 de Spinetta. Es una banda. Es una banda. Para darnos cuenta también, cuando hablamos de ese, no ranking, pero sí de ese Parnaso, ese lugar de los dioses del Olimpo del rock argentino. Bueno, ni hablar que Spinetta y Charly lo son. Probablemente con el paso del tiempo, qué sé yo, cuando la miro y pienso, digo, bueno, quizás algún disco de los 80 o los 90 hoy en día, tranquilamente en el gusto de las nuevas generaciones, puede quedar desbancado en favor de otro de los 2000, salido en 2010, porque la gente ahora late mucho más con lo que está sonando en este momento, aunque hay una revitalización muy fuerte del rock nacional, del rock argentino, desde hace unos años, y eso se comprueba en la cantidad de reproducciones que tienen ciertas bandas en Spotify. Están volviendo a salir una parva de discos editados en vinilo ya desde hace un tiempo, y ahora las compañías están haciendo mucho CD también, porque las nuevas generaciones están un poco ya, no te digo todos, de más fácil acceso, pero están un poco embolados de lo digital y de tener toda la música del mundo, pero en un aparatito como este, estoy levantando el celular.
y quieren empezar a comprarse el elemento físico, el CD aunque sea. Sí, que es tan lindo. Hermoso, Lala, para manipular el librito, todo eso. Así que leía y veía algunos informes de hace unas semanas atrás, las replicadoras de CD, las fábricas que hacen CD andan bien, están imprimiendo mucho. Bueno, ese es el point. Porque hay demanda justamente a caballo de la lógica de, bueno, empezar a escuchar nuevamente CD de manera física. Así que un poco esta es la encuesta de Rolling Stone. Si querés podemos detenernos también en qué decían. No sé si los textos son lo más importante. Me parece que acá sí quedó así para la posteridad y como clásico el lugar en que estaban ocupados cada disco. Los textos están buenos, por supuesto, pero cuando uno, bueno, piensa en una encuesta y en un ranking, no piensa tanto en qué se dice, en la calidad, sino, bueno, dónde quedó ubicado, cuántos lo eligieron y demás. Entonces quedó, primero, Artaud de Spinetta. Sí, señora, señor, tome lápiz y lapicera en la casa, así... Segundo. Igualmente yo tengo la edición en papel acá, perdón, Lala, ahora avanzo, tengo la original, la revista, pero está reproducida la encuesta hoy día en internet. El ranking lo abrís en Wikipedia, lo tenés ordenadito una cosa abajo de la otra, nombre de disco, nombre de artista, año de publicación, hay muchas páginas, blogs de aquel momento. Claro. Porque pensá que en 2007 no existían redes sociales, Lala, todavía, ¿no? Creo que Facebook es de 2005, 2006. Ya esa década. Yo lo tengo abierto de 2008, Sí. Que la otra vez me salía como un recordatorio, pero creo que venía de un poco antes. No sé si se podía compartir también la cantidad de información que ahora se puede compartir. No era el concepto capaz de la actualidad. Claro, porque viste que las redes sociales van como cambiando, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, lo que no te podés mandar por mail, te lo podés mandar por WhatsApp, archivos pesadísimos. Todo. Bueno, con las redes sociales también pasó un poco eso. Antes podías compartir un enlace, un video de YouTube, creo que fue una de las primeras cosas que yo he visto que podía compartir, pero no era un enlace directo, había que copiar, pegar. Nos costó poder compartir. Sí, otro panorama, otra cosa, porque pensaba... Creo que podíamos compartir inicialmente las publicaciones de las páginas, de las redes de, por ejemplo, de Rolling Stone en ese caso. Podías compartir esa publicación. El link, sí. El link. Pero bueno. Pero directo dentro de la aplicación. No traer link de afuera. Ni hablar. Sí, creo que de hecho YouTube es del 2004 también, Facebook del 2005, por ahí. Instagram es posterior y bueno, hoy hay muchas otras redes. Pero también era una época de muchos blogs, la década de los 2000. Los primeros 2000, ahí muchos críticos musicales decían lo suyo y cualquier hijo de vecino que tuviera ganas de opinar y demás, o los fotologs un poco antes, bueno, también estaban ahí. Así que en esos blogs que quedaron ahí olvidados un poco en la galaxia, uno se pregunta, ¿le caerán visitas a los viejos blogs todavía? ¿Seguirá yendo gente a leer esos posteos? Bueno, ahí también está reproducida esta encuesta de Rolling Stone. Bueno, me preguntabas, el posicionamiento. Artaud con Pescado Rabioso, puesto número 1, ese álbum díscolo para el rock nacional. Acá lo tenemos. Desde la tapa nomás, porque era una estrella con varias puntas. En la versión original yo tengo el CD, y ya el CD volvió a la cuadratura de cada lado. Pero cuando salió ese diseño de Orestes Gatti, tenía muchas estrellas y cuentan las crónicas y dice la gente que uno ponía ese vinilo en su discoteca y le quedaba chanfleado, le quedaba torcido porque no tenía los lados iguales. Era todo un formato rarísimo. El disco. La tapa del vinilo, sí. Ahí va. El packaging. Entonces se ajaba, tenía todas las puntas ajadas. Antonín Artaud nunca quiso que su obra fuera considerada literatura. Del mismo modo, decía en este caso Pablo Shanton, que fue el encargado de escribir este texto, Artaud nunca quiso ser un disco, sino un gesto de vanguardia. Sin embargo, ahora lo es. Es el mejor de la historia del rock nacional, según esta votación. El álbum de Luis Alberto Spinetta, firmado por Pescado Rabioso. ¿Vieron? Pescado era yo. Acá también lo dice Shanton, lo que citaba hace un rato. Como si fuera el tercer LP del grupo y bautizado como El Poeta Maldito Francés. Contiene música registrada en unas líneas circulares sobre un plástico negro. Pero bueno, después sigue avanzando justamente con este boceto que le envió el diseñador Juan Orestes Gatti, el Flaco. Ni siquiera podría considerarse estrella, es inclasificable. Si miran ahí la tapa original, van a ver que tiene una forma, se parece a una estrella,
pero también parece un barrilete. Sí, muy irregular. Irregular, exactamente. Bueno, el texto es bien largo, es un análisis de este disco Hartó del Flaco, que yo creo no... Bueno, ojalá todavía haya del otro lado alguien adulto o jovencito que no haya escuchado este disco y a partir de esta columna se sienta con ganas de ir a darle play. Es una obra maestra. No, esto que digo es una ratificación, nomás un subrayado de lo que nos viene a decir o a confirmar esta encuesta del 2007 de las Rolling Stones. Yo creo que hasta ese momento no sé si había otra de este tenor de decir, bueno, todos vamos a votar una especie de ranking del rock argentino, como para que no queden dudas qué nos gusta. Pero bueno, acá se cristalizó. Ya te digo, votaron. Total, de igual manera sigue siendo una obra maestra, por más que el ranking hoy fuese otro y hubiese otro disco que desplace ese primer puesto. Eso no quita el valor artístico y musical que tiene, ni hablar, que tiene esa obra, ¿no? Ni hablar. Sí. No sé si van a seguir haciendo este tipo de encuestas y si cambiarán los guarismos, las ubicaciones, pero no creo. Votó el bebé Contempomi, votó Gustavo Cordera, votó Gustavo Cerati, Andy Cherniaski, la fotógrafa, Flavio Sanzarulo, el músico, Willy Krug. Fíjate vos, muchos de artistas que nos han dejado también. Eduardo de la Puente, Adrián Darche, los de Babasónicos, que ahí está sonando la banda. Ellos fueron seleccionados también con Jessico, aquel gran álbum Parteaguas de la década del 2000, ¿no? Del 2001, si mal no recuerdo. Votó Jorge Serrano de Los Decadentes. ¿Quién más? Cucho Parisi, también de Los Decadentes. Petinato, Piltrafa. Pablito Pino votó. Mirá, de Cielo Raso, referente rosarino. Rosarino total. Total. Raúl Porchetto, Willy Quiroga. Quique Prosen, que es un hombre de los medios capitalinos, Alfredo Rosso, Rocambole votó. Bueno, muchísima gente, como verán. Ricardo Tapia, no Batman, sino el de la Mississippi. Total. Afo Verde. Bueno, como les decía, fotógrafos, productores, músicos y demás. Mirá, tengo acá, porque también van apareciendo los nombres de los discos, las bandas, las tapas, ese objeto fetiche, me parece. Yo cuando miro la revista... Y a veces también me sirve para decir, este disco lo escuché, ¿viste? Cuando te aparece una tapita así que te encanta desde el diseño, entra mucho por los ojos la música también, no vengo a decir ninguna novedad, para eso ha trabajado en otra época, capaz, Lala, no sé si hoy día es la época de oro, la época gloriosa de las tapas de los discos, porque ahora está todo digitalizado, no le quiero menospreciar ni bajar el precio justamente a la tapa de los discos, que las bandas se deben preocupar a los artistas por poner una tapa linda, copada, llaman a diseñadores. Sí, aparte las tapas se ponen en las fotos de perfiles de las diferentes redes, de Spotify. Sí. Uno, algunas tapas las referencia. Las ves al toque. Muy rápidamente. Y es más, te diría, claro, a partir de esto que mencionábamos, que son redes sociales y demás, tienen más visualizaciones o viralización posible que las de aquella época. Pero bueno, en aquel momento también había ahí un montón de diseñadores, estudios y gente abocada al tema, fotógrafos que nos entregaban unas tapas hermosas. En el puesto número 2, en Click Modernos, ahí ya de la década del 70 nos vamos 10 años después, como ha cantado Calamaro, porque Hartó es del 73, y segundo aparece Charly García con Click Modernos, que es del 83. Una década después, y fíjate vos, si uno piensa también, está bueno eso, para verlo en esta encuesta, cómo cambió la música desde ese sonido del Flaco de Hartó del 73 a la modernidad de Charly del 83, Clicks Modernos, disco que fue a grabar a Nueva York, otros sonidos, otros instrumentos que estaban en el aire, máquinas de ritmos, baterías electrónicas, todo eso que Charly también empezó a meter en la música. Hoy en 2007, dicen sobre este disco, porque por supuesto salió en 2007, no le cambiaría nada a Clicks. Es un disco autoproducido hasta económicamente, hecho en Nueva York, donde conocí a Joe Blaney. Compré los instrumentos, me instalé un estudio de 16 canales en el Village y apareció en un momento Pedro Aznar con su novia e hicimos el primer reality show. Estábamos con Soca, los cuatro en el loft, y siendo tan histéricos, no sé cómo hicimos para convivir. Me acuerdo que cruzábamos Washington con un carrito de supermercado lleno de emuladores y equipos. Yo ya había grabado un disco en Los Ángeles, el primero de Serú Girán,
estoy leyendo en primera persona porque el mismísimo Charly García escribió este texto para Rolling Stone, para su disco Click Modernos. Dice él que había grabado con Cerú en Los Ángeles. Me había servido esa experiencia, pero solía tener muchos problemas para plasmar los sonidos que quería. El arranque del disco fue así. Voy a los estudios Electric Lady y les digo, quiero alquilar The Best. Alquilarlo. Fíjate Charly cómo es, qué impresionante. El dueño me dice, ¿tu padre es rico o qué? Yo le muestro la plata y me pregunta, ¿un café? Muy bueno, Charly. Bueno, la semana pasada, ahora me acordé de Lala, cuando en la columna hablamos de la dicha en movimiento de los Twists, que también está muy bien ubicado en esta encuesta, ¿te acordás que Pipo y Melingo decían, porque Charly les produjo ese disco, Charly produjo varios discos de los primeros 80 en la Argentina, y ellos decían, el maestro vino, hizo muy bien su laburo, hizo que este disco tenga la posibilidad de ser mainstream, de que se convierta en una catarata de hits, y nos dejó muy claro de entrada, quiero tanto, creo que el 30 es para mí, y Pipo decía en una nota, y después se fue a Nueva York a grabar lo suyo. Ahí está la plata. Ese es. Con la tuya. Con la tuya, Pipo. Con la tuya, Pipo Chipolati. Porque leyendo este texto de Charly y cómo estaba de por medio el tema económico, me hizo acordar de eso. Por supuesto que Charly laburaba mucho y tocaba, pero bueno, reinvertía sus ganancias en su propio disco. Qué lindo. Hermoso, la verdad que hermoso. Y cuando le dijo al tipo del estudio, quiero alquilar The Best, le dijeron, ¿que tu padre es rico o qué? Le mostró la plata y le pregunta, ¿un cafecito? Bueno, además de darme una lista de ingenieros, el último de los cuales era Blany, Joe Blany, que es un tipo también muy capo, que después terminó trabajando en su momento con su archoenemigo de Charly. Le produjo Alta Suciedad, Joe Blany, también a Calamaro, en la década del 90. Archienemigo total. Sí, en ese momento estaba todo re mal. Que sí, también está en el top 10, Alta Suciedad. Exactamente, ya va a aparecer, está asomando la cabeza, ahora te lo menciono. Bueno, nada, sigue el texto y el gran Charly García cuenta todos los pormenores de la grabación de este álbum de 1983 que quedó en el puesto número 2. Manal, tercer puesto, Manal, gran álbum, ya hablamos en una columna pasada de este discazo, así que el que quiera más referencias a este disco de La Bomba, el amarillo, la tapa amarilla con una tipografía hermosa roja que dice Manal, y La Bomba, puede ir al canal de YouTube de Lala Brillo y ahí está subido. Total, cuando suba esta columna subo la de Manal. También. Podés pegarla ahí y referenciarla. Claro. Ya está subidita, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera que hicimos de Manal, pero bueno, hablamos bastante de este discazo de 1970, que tenía ecos de soul, psicodelia, algunos redobles de jazz y un bajo embriagador, según dice Claudio Kleiman, que fue el periodista encargado de escribir sobre este disco que quedó en el puesto número 3, de los mejores 100 discos del rock nacional, que estamos repasando en esta columna, la encuesta famosa de Rolling Stone del 2007. Número 4, puesto número 4, el señor Patricio Rey y sus redonditos. Ponchaste justo la tapa, Lala. Justo. Impresionante, impresionante. Bueno, otro de los 80, es de 1986, octubre. Hay una foto. Además, te decía, están los textos, la tapa de los discos, los nombres. Hay fotos de los artistas de época y aparecen al lado el top 10 de cada uno de los votantes, de muchos de los personajes, de los grandes referentes, grandes artistas que votaron, aparecen también en la edición. Pese a las explosiones iniciales, porque el disco arranca ahí con en Fuegos de Octubre ya arranca con unas explosiones, el verdadero comienzo del segundo álbum de Los Redondos es más bien un advenimiento, la aparición en el horizonte de una tropilla de sobrevivientes después del desastre, Chernobyl. Una escalada sonora rústica le gana terreno a la catástrofe nuclear y a los fuegos de una revolución oscura. Bueno, súper metafórico y literario el comienzo de esta crítica musical. En este caso, el periodista que la escribió es Pablo Plotkin. Dice, una escalada sonora rústica le gana terreno a la catástrofe nuclear y a los fuegos de una revolución oscura. Del destape democrático o su desencanto, ni noticias. Las voces llegan de la agonía de la Guerra Fría y de un futuro de éxodos, terrorismos y sueños teledirigidos. Un disco cyberpunk hecho por hombres de formación beatnik. También hemos hablado mucho de esto cuando nos referimos a Los Redondos.
bueno, de qué estaban hechos estos tipos, ¿no? El Indio, Sky y demás. Un catálogo de visiones distópicas puesto en la escena de un presente alterno. Les leo un fragmentito porque los textos son más largos. Sobre todo, les digo, los textos son más largos hasta el puesto número 20. Después ya, tucu. Después había que avanzar y pasan a ser textos más chiquitos, de la cantidad de caracteres de la que estamos acostumbrados en la revista Rolling Stone cuando hacen las críticas de disco, de los que no son, porque siempre hay una nota de tapa central, una gran nota, y después un apartado de críticas de discos. No es para bajar el precio de estos discos porque fueron seleccionados, sino porque me imagino yo no querían imprimir más páginas. Si le dedicaban una página o dos a cada texto, iba a ser una revista de, no sé, de muchas más, de 100 o más. Un libro. Un libro. Un libro, un librazo. Claro, terminaron haciendo, después del disco número 20, textos más chiquitos de menos caracteres. Sumo aparece después de Los Redondos, en el puesto 5. Estamos ahí cerquita porque el de Los Redondos, octubre, es del 86, y Dividido por la felicidad de Sumo está en el puesto número 5, es del 85, una hermosa foto acá que tiene a Superman Troglio, a Luca Prodan, a Funcho, a Moyo, está Petty con una barba, a ver si lo muestro ahí en la camarilla, para que lo vean, se llega a ver bien ahí en la cámara. Sí, se ve bárbaro. Bueno, esa es la foto de época de... Y bueno, también para que vean cómo estaba diseñada la revista, ¿ven? Ahí dice... Una revista grande. Sí. Claro, después van cambiando las revistas. Van cambiando los formatos. Sí. Era medio como una mezcla entre un diario y una revista esa. Sí, exactamente. Esta edición. Después Rolling Stone ha hecho versiones más compactitas, más chiquitas, de no sé, 23 centímetros por 15, me imagino. Bueno, Dividido por la felicidad de Sumo, puesto 5. En el puesto 6 ya se mete el señor Luis Alberto Spinetta de nuevo. En el puesto 1 con Pescado Rabioso y puesto 6 con Almendra. Otra belleza de 1970. Muchos dirán, y capaz yo hubiera puesto uno a ese y Artaud un poquito más atrás, una cosa intercambiable, qué sé yo. Mira, por ejemplo, Te canto el voto de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro eligió, sus 10 discos fueron Rock de la Mujer Perdida de Los Gatos, Octubre de Patricio Rey, El Jardín de los Presentes de Invisible, Almendra, Con esa de Pedro y Pablo, eligió Calamaro, el volumen 2 de Papos Blues, Manal, se puso él el guacho, se puso él, mirá, Grabaciones Encontradas, volumen 2 de Andrés Calamaro. Era muy capaz. Era muy capaz. Algunos no lo hicieron, la mayoría solo se nombraron, bueno, sí lo hizo Andresito. 30 minutos de vida de Morris eligió, y Don Cornelio y la Zona, que es un disco que produjo él. Ese de Don Cornelio ya podremos reparar en otra columna. Sí, totalmente, banda, sí, por favor. Sí, de Palo y compañía. Bueno, ese disco que él eligió. Mira, justamente tengo un mensaje pidiéndome temas de Palo Pandolfo. Mirá. Hoy lo recordamos a 5 años de su paso a la inmortalidad. Ah, ¿hoy se están cumpliendo? Sí, mira. No había caído en ese dato. Datazo que me manda la Luchi a mi teléfono personal. Buenísimo. El dato monstruo total, querido Palo, que lo empezamos a escuchar ahí con la banda de los 80, Don Cornelio, después hizo Los Visitantes en los 90, otra locura, y después sus discos solistas. Tuve la suerte de entrevistarlo varias veces a Palo, bueno, de ir a verlo tocar muchas también. Un tipo que fue bien de la escena esa de la música de los 80 con Don Cornelio, pero después se abrió al tango, al folclore, un poco como Melingo. Son esos que se permitieron, ¿viste? Sí, multifacético y con mucha curiosidad y con muchas ganas de ponerle experiencia al cuerpo. Totalmente hurgando en sonidos que no eran propiamente los del rock, pero ya sabemos bien que el rock argentino desde sus comienzos nomás abrazó a un montón de corrientes que eran subgéneros del rock y después de otras músicas populares. Tengo el voto de Gustavo Cerati, también para los fans de Gustavo, que es otro artista inmenso que recordamos siempre. Él sí puso como disco número 1 a Artaud, de Pescado Rabioso. Era muy seguidor y muy fan de Spinetta. Muy fanático. Muy fan de Spinetta. Gustavo eligió ese disco. Después mencionó el volumen 2 de Papos Blues, Almendra, La Biblia de Box Day, se puso a él, Gustavo también, Canción Animal de Soda Stereo, que va a aparecer ahora, va a ir en el top 10.
Bistro Málaga, con Estupendo, de la banda Estupendo. Colores Santos de Cerati Melero, se puso 2 veces el guacho, Gustavo, ¿cómo era Gustavo? Invisible, Invisible. Del signo de Leo. Sí. Ese es otro gran disco que hizo con Melero. Hermoso. Año 92, Colores Santos, divino. Invisible, Invisible, Superficie de Placer de Virus y Click Moderno de Charly García. También yo imagino, a la hora de votar, que depende de qué generación sea uno, va a estar marcado o no. Fíjate que estos tipos que en el 2007, 2006, cuando seguramente los hicieron votar, andarían, qué sé yo, por los 50 años más o menos, habían estado muy marcados por la música de los 70 y de los 80. Ellos mismos habían participado de ese fenómeno cultural y seguramente quedaron tocados emocionalmente por la música que ellos también escuchaban cuando eran jóvenes, en su adolescencia, en sus primeros años como oyente de música. Sí, aparte han sido nutridos por esos discos. Artísticamente, claro. Total. Para ellos después seguir tocando. D'Argelos de Babasónicos eligió Relax de Virus, el volumen 2 de Color Humano, Silencio de los Encargados, Mi Vida Loca de los Decadentes, el volumen 2 de Papos Blues, mucha gente votando el Carpo, Sí. Dividido por la Felicidad de Sumo, Guadu Guadu de Virus. El disco es Carca, una rareza del rock argentino. Carca también ha sido compañero de D'Argelos, ha tocado ahí en Babasónicos, pero por supuesto tiene su carrera solista. Contenidos de Riff y La Dicha en Movimiento de los Twists. Ese es el top 10 de D'Argelos. Pero bueno, habíamos avanzado hasta el puesto número 6, la de esta encuesta, que es Almendra Almendra, de 1970. Aparece en el puesto número 7 el primer disco de los 90. A ver, déjame repasar para no meter la pata, pero sí. Porque el primero es de los 70, el segundo de los 80. Tengo una intuición. Tercero de los 70, el cuarto es de los 80, el quinto es de los 80, el sexto es de los 70. Y en el séptimo lugar aparece una banda que empezó en los 80, pero este disco de los 90. ¿Tenés una intuición? No tenés la data ahí, no seas guacha. Está muy bien, señorita, muy bien. Acaba de ponchar la tapa de La Era de la Boludez de Divididos. Qué discazo. Discazo. Es impresionante. Es impresionante. Esos discos que te lo pones y sabes todo. Podés cantarlo de pe a pa, en orden. Es increíble. Otro disco lleno de hits, otro disco que fue muy importante en los 90. Y aparece ahí, se cuela, como veníamos diciendo, la predominancia en los primeros puestos de los 70 y de los 80, pero Divididos rompe esa lógica en esta encuesta. Y atravesado también por un montón de géneros musicales. Exactamente. Bueno, tiene de hecho la versión del arriero de Atahualpa Yupanqui, este disco. Mucha gente se ha pensado en su vida que el arriero era de Divididos, tranquilamente. Seguramente, sí. Porque lo popularizaron mucho más para las nuevas generaciones. Con Acariciando lo Áspero del 91, la dupla Moyo-Arnedo había dejado atrás el fantasma de Sumo, estableciendo su sonido y su personalidad, dice Claudio Kleiman, quien escribe el texto sobre este disco. El álbum, además de la solidez instrumental del trío, demostraba su viabilidad comercial, con excelentes ventas y hits como El 38 y Ala Delta. Fíjate vos, metieron ahí 2 canciones que ya rotaban muchísimo en los medios de comunicación. También esto está bueno decirlo, un disco que sale en el 93, el rock nacional para esa época ya contaba con otros favores de la industria mediática. No es lo mismo que hemos mencionado cuando hablamos de algunos discos hiteros de los 80, de la salida de la dictadura, o discos que hoy son todos hitos clásicos, llamémosle, pero de qué manera llegaban a los oídos de los oyentes en los 70, porque todavía no estaba afianzado, ¿no?, la industria del rock argentino. En los 80 hablábamos, después del destape democrático, qué programas y qué periodistas ponían en sus programas de radio algunas canciones. Bueno, lo que sucedió en los medios con la guerra de Malvinas, que se prohíbe todo el rock internacional, y eso es un espaldarazo un poco indeseado, si se quiere, del rock argentino. Pero en los 90 ya había otra industria para vehiculizar estos sonidos, ¿no?, para difundirlos. El ingreso de Federico Gil Solá en la batería, un argentino que había vivido 15 años en San Francisco, fue fundamental para la consolidación, ya que aportó la potencia de un intérprete fogueado en el primer mundo y una apreciación
de la música nacional. Para su tercer álbum, el trío se alió al productor Gustavo Santaolalla, que obró como catalizador de su talento, dando origen a una de las obras más profundas e impactantes del rock latino de los 90, La Era de la Boludez, un título que definía el falso esplendor de la era menemista. El título también era muy significativo. Muy significativa, lo dice Kleiman ahí a la pasada en el texto, el aporte de Gustavo Santaolalla, que fue un productor muy presente en el rock argentino y latino de los 90. Estas semanas atrás estuve escuchando bastante Santaolalla, releyendo cosas sobre él, porque es un tipo que se fue, venía de Arcoiris, aquella banda hipona y mística que tenía en los 60-70, y después se fue muy, muy joven, muy pronto a Los Ángeles, y se volvió hecho un moderno total en el 82. Y un versátil total. Sí, después... Luego ganador de Oscars. Ni hablar. Música de películas. Su figura se va acrecentando. También es muy discutida. Recordemos que hace unos años atrás hizo ese documental Rompan Todo, sí, en Netflix. Fue meme. Y fíjate. Fue meme, mira, fuertísimo. Ahora me acordé, Lala, un poco lo que decíamos de esta encuesta. Otro material súper discutido. Che, ¿cómo no está en Los Redondos? ¿Cómo no está ¿Cómo no está el otro? Claro. Él quiso condensar en un documental, era una serie de algunos capítulos, no me acuerdo. Sí, pero era una serie documental. Una serie documental de pocos capítulos, quiso condensar la historia del rock argentino y latino y dejó un montón de cosas afuera. Sí, con muchas cosas que había hecho él, más o menos como Cerati votando. Claro, o sea... Súper discutido ese Rompan Todo. Pero bueno, Santaolalla, un hombre de la industria ya a esta altura, y con un paso súper importante, haciendo hipón y rockero en los 60 y folclórico, y después llega a la Argentina sin barba, pelito corto, camisita, corbatita, más New Wave, nueva ola, darky, fascinado con los sonidos que estaba escuchando directamente en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, y los trae acá. Muchos dicen que probablemente también Santaolalla haya sido un poco el que trajo por primera vez la New Wave a la Argentina con su disco. Él tiene un disco solista que es del 81, que se llama Gustavo Santaolalla, que si lo escuchan tiene ese hit Ando Rodando y un montón de canciones con el sonido de esa época. Y tenía otra banda súper con The Police recién salido allá, pero él lo estaba escuchando de primera mano porque estaba afuera. Muy The Police, se llamaba Wet Picnic. Mira, no la tenía esa. Sí, también es un costado, un lado B, si se quiere, de Santaolalla. Bueno, era el productor de Santaolalla, que si querés te tiro un dato de color. A ver. Cuando cumplió 60 años, que lo vino a festejar al país, ¿qué banda imaginás que se contrató para que le anime su cumpleaños? ¿Para qué? Él es fanático de esta banda. Qué buena trivia. Es una trivia muy loca. No te puedo hacer trivia porque lo adivinarías por lo bizarro, creo. No, porque estoy pensando, digo, para su cumpleaños 60, ¿qué llamó a los viejos amigos? A León, pude pensar uno, lo invitó a Charlie. No lo podés adivinar. ¿Llevó a los Twists? No. No lo podés adivinar. A los grosos. Elena, ¿no? No, me estás jodiendo. Elena, no te vayas de mi lado. ¿En serio? Él tiene una cerveza que se llama La Grosa por lo fanático que es de los grosos. La banda de los enanos, ¿sí? ¿Sí? Claro. No lo sacaba en mi vida. En tu vida. En tu vida, y me parece de lo más genial que pudo haber pasado. ¿Por qué hizo eso Santaolalla? Me mataste. Muy bueno. Porque es genial. Porque es muy genial. Andás a ver de dónde habrá salido el chiste, ¿no? O si tenía relación con alguno de los grosos. ¿Le gusta bailar? Muy zarpado, muy zarpado. Mirá vos, no me lo imaginaba. Bueno, si querés, estamos poco corto de tiempo, llego al puesto número 10. Dale. En el 8 aparece el maestrísimo Morris con 30 minutos de vida, otro discazo, la verdad, de nuestro rock argentino. Es de 1970. Con De Nada Sirve, esa improvisación que Morris hizo en el estudio, súper existencialista y filosófica la letra. A veces me encuentro con gente que en la calle me canta De Nada Sirve de principio a fin. Y ni siquiera... Así arranca el texto. ¡Ay, pobre, mi amor! Así arranca el texto de Humphrey Silo sobre 30 minutos de vida, citando al propio Morris. A veces me encuentro con gente en la calle que me canta De Nada Sirve. No tengo duda. De principio a fin. Y ni siquiera yo me la sé entera y de memoria, decía Morris. Y está citado acá. Esboza una explicación.
creo que es porque significa algo para sus vidas. Tiene que ver con una problemática que sigue vigente, la igualación total de la forma de vida. Bueno, es una canción universal, influenciada un poco por Sartre y Camus, más cerca de Sartre y Camus que Bob Dylan, dice por ahí en la nota Humphrey. Qué hermoso, Iván. Puesto 8, 30 minutos de vida de Morris. Después nos vamos nuevamente al segundo disco de los 90 que aparece en el top 10, y ahí sí, Gustavo Cerati y compañía, con Zeta Bosio y Charlie Alberti, los grandes de Soda Stereo, con Canción Animal, álbum de 1990, que inaugura la década ahí con un sonido hermoso, para Soda, más progresivo, bien rockero. Se hace mención a la presencia funk de Carlos Alomar en Doble Vida, como productor, que convirtió a Soda Stereo en una máquina fría, precisa y calculadora. El truco funcionó a escala continental y después de casi 2 años de giras interminables, el trío acusó la necesidad de un cambio para privilegiar las canciones por sobre los efectos y la producción. Canción Animal es la respuesta a tanta sofisticación y el primer registro en que Gustavo Cerati empieza a mirarse como un heredero del rock argentino de los 70. Está bueno el texto, en este caso Oscar Jalil escribe estas líneas sobre Canción Animal, puesto 9 de Soda Stereo. Y en el número 10, Andresito Calamaro con Alta Suciedad. Bueno, músico que recontra mí la amamos. No sé, la voz por ahí estás más atravesada por las opiniones de Calamaro. No, vos es que ¿Cómo te pega? yo lo voy a ver siempre. Las mujeres también lo discuten más porque se la machirulea bastante. Yo lo voy a ver siempre, es parte de la banda de sonido de nuestras vidas. Sí. O sea, Alta Suciedad también es un disco que lo ponés y lo conoces completo. Una belleza total. Temas que hemos dedicado, que nos han dedicado, que hemos mandado. También siempre me pasaba en esas épocas que escuchaba esos discos y es como que uno se ponía, ay, parece que me lo hizo para mí. Siento que me lo hizo para mí. O sea, cada tema era como... La fan y la mujer. Bueno, los hombres también nos pasa. Claro, y después digo, bueno, no sé, envejece como mucha gente, va envejeciendo. Y siempre fue bastante, disruptivo a la hora de opinar. Él es humorista, juega mucho con el límite del humor. Del humor, la ironía. Como que en algún momento no sabíamos cuándo hablaba en serio, cuándo hablaba en joda, pero también ha estado como en algunos momentos como medio en una para mí. La banquina, Andrés. Que banquinea desde Twitter, desde algunas redes sociales. No sé, recuerdo con cosas del movimiento de mujeres. Picanteaba todo el tiempo. Todo el tiempo, pero me acuerdo en un momento que se había armado, no sé, ¿te acordás que fue noticia? Cuando se meten unos veganos a la asociación rural y se arma como un quilombo terrible. A rebencazo con los y él sube un poema sobre un chanchito que se lo estaba por comer. Y vos decís, no, claro, él está directamente siempre para el show. Sí. Siempre listo para el show. Totalmente. Y es parte de su personalidad cuando uno repasa la biografía y los discos. Sí, total. Cuando era jovencito era un irreverente, un alocado, bueno, con los abuelos. Y claro, eso depende del contexto, en qué situación y a qué gente entra mejor o peor. Y últimamente a Andrés lo tenemos como noticia cuando lanza algún improperio. Sí, generalmente en redes sociales. Inclusive en el escenario también, algunos públicos lo han abucheado, porque él se expresa, se subió un poco a la ola de esta discusión de estos últimos años sobre la agenda woke y bueno, el progresismo que tiene para decir, o si son más conservador, y Calamaro, bueno, a veces ha quedado afectado por esas discusiones en los escenarios cuando opina de los toros, de los toreros, de los galgos. Inclusive antes de las últimas elecciones presidenciales él se expresó en favor de Milei. Bueno, el día que tocó acá... Que tocó acá fue al otro día de las elecciones, que fue un fin de semana largo, porque fui, por supuesto. Yo también estaba, y todos dijimos, me gustó eso, porque fuimos todos diciendo, este Calamaro se va a poner a hacer chiste. Está bien, ojo, ¿no? Vale decir... Se suponía o se sabía que iba a ser Milei, pero recién acababa de ganar las elecciones. Tampoco teníamos comprobado que iba a ser lo que hizo en su gobierno, lo que está haciendo. Pero Calamaro, entre chistoso y educado, porque sabía que tenía mucho público seguramente que había votado otra cosa, tiró algunos chistes filosos, pero
acotado, se portó muy acotado. Muy acotado. De hecho, después creo que lo vi 2 veces más. Sí. Y después sí volvió a ser el picante, pero ese día chita la boca fuerte. No me acuerdo. Ubicadísimo. Creo que se puso unos lentes e hizo un chiste, no me acuerdo. Puede ser que, y me acuerdo que sí, una persona del público gritó el famoso grito de Milei, el Viva la Libertad. Pero una sola persona que creo que en un segundo terminó callado, claramente. Bueno, sí, pero porque estaban los ánimos candentes, yo no creo que, muy candente, que todo el anfi lleno no votó a Milei, porque si no, ¿dónde están los votantes? La mitad debe haber votado a Milei esa elección y la otra mitad no. Pero bueno, Calamaro también se permite eso, un tipo que juega al filo y con su humor y su irreverencia sigue asusando inclusive al público que lo ama y lo va a ver. Y debemos decir de Andrés, uno de los tipos que en la actualidad es de los más convocantes como figura estelar de nuestro rock en la actualidad por la cantidad de recitales gigantes que hace. Mete una seguilla en Movistar, va a venir a Rosario ahora en el mes de octubre, tiene unas cifras impresionantes en las escuchas en los streaming y está siendo muy escuchado de lo que marcan las estadísticas y siempre comparte la prensa especializada por la juventud. Ahora con lo del Indio, bueno, los Redondos explotaron con las escuchas en las plataformas, pero Calamaro sostenidamente, hace unos años atrás, Calamaro era el único jovato, vamos a decirlo así, porque Andrés es de las viejas generaciones del rock nacional, que estaba en los rankings a la par de Duki, de Dillon, de ICA. Los pibes escuchaban a todos esos contemporáneos a ellos y a Calamaro. Así que fíjate cómo se sostiene con el amor y el favor de las distintas generaciones. Bueno, nada, hasta ahí, Lala, si te parece. Después aparece en el puesto 11, rapidito, el volumen 2 de Papo, que fue muy citado, Piano Bar de Charlie en el 12, El amor después del amor en el 13. ¿Cuánta música? ¿Qué música tenemos, Por favor, dijiste, va a ser corta la columna. Mira, nunca habíamos llegado a las 12 del mediodía, así que... En punto. Es que es muy interesante, es hermoso y es hermoso todo lo que también tenían los votantes y los músicos para decir. Así que una columna más de Perry Mason aquí en Mañana Vemos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, Perry. Aquí estaremos en 7 días buceando un poco más en esta larga y hermosa historia del rock argentino, deteniéndonos en los artistas o en los discos o los acontecimientos o algún material que vengo para compartirles. Gracias, Lala, y beso grande a toda la audiencia.